Damos la bienvenida al doctor Javier Alejandro Camargo Castillo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Él nos va a dar una conferencia, un diálogo sobre papeles y pliegues. Es doctor de estudios humanísticos con especialidad en ética por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, director del doctorado en estudios humanísticos en el Campus Ciudad de México, profesor en profesional en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, miembro de la Cátedra UNESCO de la Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, parte del comité editorial de la revista Enclaves del Pensamiento. Entre sus publicaciones recientes se encuentran la coedición de los libros colectivos Matrices de Paz y Para Pasado Mañana, Filosofía de Anteayer. Actualmente se encuentra trabajando en una relectura de los estudios de Paz desde el pensamiento de Gloria Anzaldúa. Perdón mi pronunciación, soy italiana, algunas cosas todavía se me dificultan. Bueno, bienvenido y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Porque yo con tanto cable de repente ya no sé qué conecto y qué desconecto. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir una pequeña presentación, entonces, para poder comenzar. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participan en la organización de este evento. Agradezco particularmente a Eloísa por la invitación en un día tan especial para hablar de algo tan preciado como la paz. En estos tiempos de transformación, incertidumbre, de múltiples duelos y también de alegrías dulces. Sencillas como el estar aquí con cada uno de ustedes. De corazón en corazón, en medio de la virtualidad, me gusta pensar que los latidos se pueden acompasar en una constelación dulce de ecos que nos arrope y nos revele una caricia sutil, casi invisible, de este tiempo que nos ha tocado vivir. Realmente estoy muy emocionado por participar en estas jornadas de reflexión por la paz. Me parece que es una idea extraordinaria abrir estos espacios multidisciplinarios, acercamientos desde distintas voces y vidas que se suman a compartir su experiencia. Desde ya me encantaría participar en cada uno de los eventos y me siento honrado de formar parte de un programa tan bien orquestado. En esta conversación pienso que vengo en representación de todo un grupo de investigación en el que colaboro y que desde hace ya muchos años ha reflexionado sobre la paz en el Tecnológico de Monterrey. Las presencias de muchas personas en este momento me acompañan y espero que mi participación recoja un poco de su camaradería y sabiduría. Les voy a presentar algunas de las publicaciones, ¿no? Nada más con un poquito de contexto de la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz. Hay varios libros que se han publicado de manera colectiva y pues bueno, algunos de estos están en acceso abierto, entonces al final les puedo poner el link es www.secupa.org y ahí pueden encontrar pues un discurso mucho más articulado del que les voy a presentar ahora. Y bueno, también quería como mencionar que justo mi papel en el doctorado en estudios humanísticos está vinculado con trabajar el tema de los estudios de paz como atención a uno de los problemas nacionales. Bueno, paz, papeles, pliegues. Cuando era niño me encantaba recoger historias de antes de que yo hubiera nacido o no pudiera recordar de manera directa. Sentía una urgencia vital porque en los otros de algún modo estuviera una parte de mi vida esperándome, haciendo guiños para que no quedara perdida. Una de estas historias, que llenó mi imaginación durante mucho tiempo, fue que mi padre, un ingeniero muy ingeniero de generaciones de ingenieros y con hábitos cotidianos muy puntuales, muy precisos, mientras estuvo en Japón haciendo una especialidad en irrigación, aprendiera en medio de todo lo que su disciplina obligaba a hacer origami. Algo espontáneo a la vista de las ciencias, quizás inútil, y por lo que seguramente no estaba becado ni por el gobierno ni su trabajo. El ingeniero Camargo cuentan que le hacía a mi madre cada día una figurita de papel durante su primer embarazo. De niño incluso creo que llegué a pensar que mi hermano, quien por poco nace en un vuelo continental de regreso a México, podría estar hecho de dobleces secretos. A mí no me tocó esa época, y las figuritas que se rescataron tras la separación temprana de mis padres se fueron marchitando. No resistieron como juguetes, se perdieron en el tiempo. La anécdota, que prometo terminará pronto, prometo también que tiene un final tierno. Durante un par de veranos, para encarnar esa memoria, quise aprender también a hacer origami de manera autodidacta.
con libros de oferta y con resultados terribles. Simplemente, de la figura base, luego de avanzar unos pasos numerados, mis dedos tiesos no podían seguir la forma que debería surgir. Para mi consuelo, un amigo me comentó que eso era algo muy frecuente y tenía una explicación editorial o cuando menos ofrecía un atenuante a mi incapacidad manual. Resulta, según decía, no sé si de manera compasiva, que algunas publicaciones, para no pagar las regalías o ahorrar papel, se saltaban pasos de las figuras de origami en los libros que publicaban. Quizás de primera instancia podría parecer que la historia es doblemente triste, una memoria perdida, una imposibilidad de realizar algo, pero de algún modo me hizo darme cuenta de algo que está ligado a los estudios de paz y que puede enunciar en 3 ideas que espero sean más simples que mi historia. Primero, no hay pasos numerados para lograr la paz, pues no corresponde a una figura estable que se pueda congelar. Segundo, la paz tiene varios papeles y cada uno de ellos busca guardar un tiempo que la rebasa. Tercero, la paz positiva, vista como el despliegue de la vida, nos invita a practicar nuestra potencia compartida de plegar, plegándonos unos a otros y no solo a ser figuras exteriores. Para no dejar suspendido algún desazón posible, solo adelantaré que poco más tarde aprendí que se podía hacer origami con las palabras y ahora mis hijos toman cualquier papel, son ellos mismos esa hoja y dan vida, temblor y caricia al despliegue de los días. ¿Por qué estudiar la paz? Para la primera cuestión, lo esquivo de la paz como algo programable, recuperaré algunos conceptos básicos de los estudios de paz. Un trabajo muy sugerente pensando en clave origamesca, si se puede decir así, es el trabajo de Conrad Brunk titulado Dando forma a una visión, la naturaleza de los estudios de paz. En este texto, Brunk comienza por una pregunta que les invito a todos a hacérnosla mentalmente. ¿Por qué estudiar la paz? Quizás vengan muchas respuestas, quizás para algunos sea algo obvio. Quizás también algunas de nuestras respuestas ya estén demasiado estructuradas. Sería un encanto escuchar aquí sus voces. Seguro habría cuestiones más interesantes, algunas más crudas de las que a continuación yo pueda decir. Y también estoy convencido que a lo largo de estos días esta pregunta ganará mucha riqueza. Regresando a Brunk, la respuesta que nos da es que hay que estudiar la paz porque venimos de tiempos recientes de muchísima violencia. A su parecer, el siglo XX ha sido descrito por muchos historiadores como el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Recordemos las 2 guerras mundiales en las que Brunk apunta algo estremecedor, el terrorífico dato de que la mayoría de muertos fueran civiles inocentes. Esto, haciendo una pausa, nunca hay que olvidarlo. En nuestra subjetividad contemporánea la violencia parece estar normalizada de tal forma que nos olvidamos de los inocentes. El siglo XX estuvo caracterizado también por la amenaza de la destrucción masiva durante la Guerra Fría, que aún a pesar de haber terminado, dejó una estela de conflictos y sobre todo armas nucleares, químicas, biológicas que continúan siendo un riesgo presente. Brunk señala que esta es solo una parte de la violencia del siglo XX. Aunada a este marco de violencia global están los numerosos conflictos entre pequeñas naciones, grupos étnicos, religiosos, así como conflictos revolucionarios, actos de terrorismo, guerrilla, genocidios. Nuestro autor llega a decir incluso que la humanidad, que ha logrado tener un impresionante avance tecnológico, lo ha convertido muchas veces en formas más dolorosas y destructivas de solucionar los conflictos. Brunk llega a señalar por eso, como una de las enormes tareas del siglo XXI, encontrar mejores formas de manejar los conflictos a escala individual, social, nacional e internacionalmente. Un siglo nuevo que ya enfrenta otros desafíos, como el cambio climático, la desigualdad extrema, la polarización de opiniones, la pandemia. Si nos movemos un poco a la experiencia de nuestro país, sin ser alarmista, sabemos que en México la violencia no cesa, no descansa. Con cada fosa clandestina que aparece, la herida muestra su profundidad y desmiente la ilusión de la paz de los sepulcros. Recordamos del modo más terrible que no somos solamente individuos cuyos bordes se puedan cortar. Con cada cuerpo sin nombre se borran las fronteras entre los vivos y los muertos. Jorge Semprún hablaba de la deuda que tienen los sobrevivientes que lograron salir de los campos de concentración con los que murieron. Los sobrevivientes se preguntaban por qué ellos siguen vivos, por qué ellos y no otros. Bien podríamos preguntarnos al escuchar las noticias, ¿por qué seguimos vivos y no somos uno de los 95 casos de asesinatos que se realizan a diario en nuestro país? Personas que no lograron sobrevivir. Sin dramatismo, sin partidismos políticos ni respuestas rápidas, quizás en México ya hemos superado lo que autores como Bárcena y Melich señalaban como aquello que justamente no debería olvidarse.
para tenerlo como referente y buscar que no volviera a repetirse, el paradigma de Auschwitz, ya que en nuestro país no solo está en marcha una máquina de muerte que demuestra la imposibilidad de proteger la vida, sino también la incapacidad de administrar mínimamente la muerte que genera. La imagen de un tráiler frigorífico con cuerpos sin identificar que deambula y se estaciona por distintas localidades ante el rebasamiento de los servicios médicos forenses, o bien el hecho de tener que explícitamente prohibir a las autoridades la incineración de cuerpos anónimos que no pueden preservar, nos habla de una vulnerabilidad doliente y extendida mucho más grave de lo que imaginamos. ¿A dónde van los desaparecidos? Esa es la pregunta que resuena ahora y nos arrastra a todos. En esta semana, algunos datos tristísimos apuntan a que en lo que va del año en México se suman 45 masacres y contabilizan un multihomicidio cada 6 días con más de 5 muertos. Los feminicidios, por seguir hablando de las muestras de violencia directa a los que se suman otros tipos de violencia, tampoco han disminuido. 645 en 8 meses, 2.6 mujeres por día. Esto a pesar de las movilizaciones que cada vez más muestran lo insostenible, lo perverso, de una masculinidad hegemónica que nos afecta de manera desigual, pero nos encierra a todos. Estudiamos la paz porque hay quienes sufren. ¿Qué son los estudios de paz? Hay distintas posturas que se cuestionan si realmente los estudios de paz son como tal una disciplina, pues no tienen una sola metodología al ser sobre todo multidisciplinarios. Así como también hay distintos debates internos continuamente en debate y distintas conclusiones. La perspectiva de Conrad Brunk es que los estudios de paz están acotados por el tema en cuestión al que se dedican, en su opinión, al problema humano del conflicto y su resolución pacífica. Esta visión hace que los estudios de paz tengan una doble connotación que merece ser resaltada. Por una parte, están cargados de una connotación política y al mismo tiempo tienen, aunque haya varios grados de opiniones, un compromiso con ciertos valores. Esta connotación política es interesante, pues radica en una crítica al sistema establecido, en tanto haya violencias que no son resueltas. La idea de que la universidad sea un espacio no politizado tiene en el fondo la aceptación de un status quo. Sin embargo, esta politización debe entenderse en su dimensión precisa, como señala Brunk, pues una universidad que contribuye al desarrollo de tecnología con cierto uso que posteriormente será militar, no está siendo tampoco políticamente neutral. Esto nos lleva al segundo punto, el compromiso con ciertos valores. Y estos valores se pueden expresar de manera muy sencilla al señalar que la paz en sí misma es un valor, tanto en las personas, las instituciones y las naciones. Y seguido de lo anterior, que la violencia es algo indeseable, sobre todo si hay otras formas de satisfacer necesidades humanas en las que puedan elegirse medios no violentos frente a medios violentos. Ahora bien, para profundizar en esa dimensión de los estudios de paz, considero pertinente referirme a algunos conceptos centrales de los estudios de paz. El conflicto, la diferencia entre agresividad y violencia, distintos tipos de violencia, la paz negativa y la paz positiva. El conflicto. A partir de este momento me voy a referir al documento Cultura de Paz y Transformación de Conflictos, Juventud Activa en la Construcción de Paz, debido a que sintetiza muy bien algunos conceptos básicos para los estudios de paz. De acuerdo con Christian Herzbergheimer, el conflicto normalmente se aprecia como algo negativo, algo asociado con la violencia, con situaciones incómodas, de tensión. Asimismo, enfatiza que no nos han educado para el conflicto y el cambio frecuentemente es algo visto como negativo. En contraste, para este estudioso de la paz y muchos otros autores, el conflicto es connatural al ser humano, es algo ineludible, algo propio de que ocurra cuando hay distintos intereses. El conflicto en definitiva es parte de la vida. Sin embargo, el conflicto también puede verse como algo positivo, a partir de lo cual se hacen cambios significativos. Son una oportunidad para transformarlos a partir de la forma en que se perciban, se medien, se resuelvan. Cuando hay situaciones injustas, los intereses de quienes se ven beneficiados y perjudicados se encuentran en contrapunto y solo a partir de la visibilidad de ese conflicto y su transformación es que se pueden avanzar hacia mejores situaciones. La cooperación es la mejor forma de transformar los conflictos. Agresividad y violencia. Nuevamente, de acuerdo con Christian Herzbergheimer, mientras que la agresividad es una energía natural que todos los animales poseen para su supervivencia, la violencia sería una forma específica de resolver el conflicto, una agresividad mal canalizada.
Johan Galtung es uno de los autores que más ha contribuido a los estudios de paz y quien a mi parecer sigue dando vetas muy interesantes para conceptos que parecen ya de uso cotidiano, dándoles una dimensión muy pertinente, como mencionaré más adelante. Para Johan Galtung hay tres formas de violencia que Christian Helsborgheimer resume de la siguiente manera. La violencia directa es la que es visible y se concreta con comportamientos y responde a actos visibles de violencia. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. Este tipo de violencia no es visible porque algunas personas la perciben, pero otras no la cuestionan. Además, todos en cierta manera somos parte de esas estructuras, pues colaboramos en ella. La violencia cultural es la que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. La violencia cultural es algo que se asume como natural, inconsciente, incluso para las víctimas que la sufren. Desde esta problematización de la violencia es que puede pensarse en la paz no solo como ausencia de violencia, lo que sería la paz negativa, sino también en una aspiración hacia la justicia y la construcción de culturas de paz. Christian Helsborgheimer concluye que no se puede hacer desaparecer toda la violencia, pero se puede trabajar para minimizarla, acabar con la visible, pero también hay que actuar sobre las otras para generar condiciones de paz. A partir de este breve acercamiento puede apreciarse cómo la paz es un proceso, no hay una serie de pasos establecidos y es algo que está en constante construcción, en constantes replanteamientos. Así como en el origami, desde una hoja se busca, sin recortar el papel, hacer nacer una forma, en los estudios de paz se busca dar forma a una visión en la que los conflictos serán transformados en mejores condiciones de paz. Ahora me gustaría pasar al segundo bloque de esta ponencia, lo relativo a los papeles, y con ello, dentro de la metáfora del origami, me refiero al papel que se le ha otorgado a la paz en distintas generaciones de estudios. En cada una de estas generaciones considero que hay una búsqueda por la paz desde un horizonte de comprensión que es rebasado por el mismo tiempo en el que transcurre. Ismael Cortés Gómez y más reciente María Concepción Castillo enfatizan la conexión que prevalece en la relación entre la investigación ética y la filosofía para la paz. Para profundizar en dicha conexión, recuperan la periodización establecida por Vincent Martínez, Irene Cummins y Sonia París, en la que señalan tres grandes etapas para el siglo XX. La primera etapa es de 1930 a 1959 y se concentra en la paz negativa, entendida como ausencia de violencia, priorizando el estudio de la violencia, sobre todo en su dimensión de guerra entre estados. La segunda etapa, de 1959 a 1990, añade a la dimensión anterior el estudio de la paz positiva, propuesta por Johan Galtung, en la que se hace referencia a la necesidad de condiciones de justicia y desarrollo para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, como serían la seguridad, bienestar, identidad y libertad. La tercera etapa sería la de 1990 a 2008, en la que se establece el concepto de cultura de paz como alternativa a la violencia cultural. De manera abreviada, la primera etapa se centra en la paz, entendida como ausencia de violencia directa, cuyo mayor exponente sería la guerra. La segunda, en la paz positiva, entendida como la ausencia de violencia estructural. Y por último, la cultura de paz como forma de transformar la violencia cultural. Habría que preguntarnos si en el momento actual estamos entrando en una nueva generación de estudios de paz o bien en una revisión crítica de todas las generaciones anteriores. Esto último, debido a que hay una fuerte crítica en la que los estudios de paz han coincidido con una forma particular de entender la sociedad que excluye a otras culturas, así como no ha sido capaz de hacer frente al colonialismo, el capitalismo y el individualismo. El enfoque de María Concepción Castillo en su texto La cultura de paz como meta, principio y cuidado es particularmente interesante, pues enfatiza el vínculo que tiene la búsqueda de la paz con distintas escuelas éticas. Es decir, la ética de la paz involucraría en su anclaje con la meta, con la búsqueda de una vida buena. También estaría conectada con el límite de ciertos deberes o principios guía que tienen que respetarse, así como en una revisión crítica de la ética kantiana, vinculando la ética de la paz con la dimensión del cuidado. Más adelante intentaré referirme a por qué es importante dimensionar la ética desde la perspectiva de la vulnerabilidad. El cuidado, desde la perspectiva de los estudios de paz, ha sido ampliamente trabajado por Irene Cummins como una de las competencias necesarias y que debe de revalorarse y recuperarse para construir culturas pacíficas. El cuidado, señala, debe de desgeneralizarse para generalizarse.
El cuidado no es algo exclusivo de las mujeres, sino que todos podemos convertirnos en cuidadores. No es casualidad que María Concepción Castillo y otros autores enfaticen la ética del cuidado en una época de globalización, donde el capitalismo y la estructuración de la vida no toman en cuenta muchas veces las necesidades de los involucrados en los procesos económicos, y muchas veces las ganancias provienen precisamente de relaciones desiguales, normativas injustas, procesos de dominación y explotación. Pensar el cuidado es sin duda un paradigma crítico de nuestra sociedad, sobre todo si se piensa el cuidado más allá de la dimensión privada, sino que se plantea su potencial como arquitectónico del espacio público, del diseño de instituciones y las responsabilidades compartidas. El cuidado, visto como un proceso complejo, es el anverso de las violencias estructurales. Desde esta última perspectiva, la cuarta etapa de los estudios de paz, el pensar la paz como construcción cultural, hay dos conceptos que se encuentran interrelacionados y que apuntan a la paz como un fenómeno eminentemente intersubjetivo. Son la noción de paz imperfecta y el reconocimiento de una diversidad de culturas para hacer las paces. Permítanme hacer en extenso una lectura de algunos pasajes de Vincent Martínez Guzmán. Hablar de paz imperfecta como indicador de cultura para la paz significa abandonar la idea de que existe la paz perfecta, total, acabada, porque no tenemos experiencia de que en nombre de esta paz, porque tenemos experiencia de que en nombre de esta paz se han generado guerras, exclusión y marginación. En segundo lugar, supone el reconocimiento de que a lo largo de la historia los seres humanos hemos sido capaces de cultivar nuestras relaciones, promoviendo actitudes, instituciones, lenguajes, declaraciones que resaltaban unos u otros aspectos de las diferentes maneras en que podemos vivir en paz. Estos signos de paz los consideramos imperfectos porque siempre están inacabados y siempre podemos hacernos y pedir hacernos las cosas de la manera que consideremos mejor según las diferentes culturas. En tercer lugar, supone una inversión epistemológica en la investigación para la paz, en la manera en que decimos que sabemos sobre la paz. Ya no aprendemos sobre las paces desde lo que ellas no son, sino que los momentos imperfectos o inacabados que vivimos en paz son los criterios para denunciar los momentos de violencia, guerra, exclusión y marginación. Por tanto, el reconocimiento de las paces imperfectas en el compromiso con la creación de nuevas culturas para hacer las paces es una nueva forma de entender el realismo en las relaciones humanas. Es real que los seres humanos somos capaces de anularnos unos a otros y de destruir la naturaleza, pero también es real que tenemos capacidades reconocidas personal, social e históricamente para hacer las paces que siempre son imperfectas, siempre están inacabadas porque indican el carácter de proceso de la convivencia pacífica que implica que siempre nos podremos pedir más justicia o más ternura. Muchas gracias por su paciencia, por esta lectura amplia de estas citas. En medio de estos dos conceptos, la paz imperfecta y la construcción de culturas para hacer las paces, me parece interesante entroncar su inversión epistemológica para investigar la paz con el acercamiento de una filosofía radical, a lo cual me referiré un poquito más adelante. En este último apartado, en el de los pliegues, quisiera recuperar algunas cuestiones que han ido quedando por ser desarrolladas y espero que al redoblarlas un poco puedan adquirir un poco más de forma para exponer la tercera idea respecto a que la paz positiva, vista como el despliegue de la vida, nos invita a practicar nuestra potencia compartida de plegar, plegándonos unos a otros y no solo a ser figuras exteriores. Me refiero a una precisión que hace Johan Galtung sobre la paz positiva, a la relación de un cuarto enfoque o una revisión crítica de los estudios de paz a partir de su vínculo con la vulnerabilidad. La invitación a una filosofía radical de la paz y por último un improvisado origami de palabras que como cierre de lo que actualmente estoy investigando. Muchas gracias por toda su escucha hasta este momento. Trataré de ser lo más breve posible. En los estudios de paz es un lugar común decir que se busca estudiar la paz positiva, no solo la paz negativa. La paz positiva tiene varias formas de comprenderse. Una de ellas es precisamente que comienza cuando se supera la violencia directa y se busca transformar las violencias estructurales y su legitimación en la violencia cultural. La paz positiva, entonces, es algo que se construye y en donde a partir de la cooperación es que se pueden superar los conflictos. Lo que me parece una nota sumamente interesante de Johan Galtung en un texto del año 2012 es que vincule la paz positiva y esta cooperación con una superación del individualismo desde dos tradiciones. La oriental, si se me permite la generalización en las fórmulas, compartir el sufrimiento de otros, deleitarse con la alegría de otros. O bien, en otra tradición oriental, yo estoy en ti, tú estás en mí, nosotros estamos uno en el otro.
Galtung se refiere a estas culturas como culturas del nosotros, en donde el sufrimiento y la alegría son de un nosotros, no de dos yos. Lo interesante es que esto mismo puede aplicarse desde una perspectiva occidental a partir de la tradición kantiana y su énfasis en los deberes. Actúa siempre de modo que tu máxima de acción pueda convertirse en ley universal. Galtung enfatiza que aquí no se introduce una cultura del nosotros, sino una regla para la coexistencia individual. Desde ambos polos, lo que queda claro es un desbordamiento de lo individual. Desde esta apertura es que considero interesantísimo el horizonte de la vulnerabilidad en su conexión con la ética y la paz. La vulnerabilidad puede entenderse desde dos perspectivas dominantes. La primera de ellas radica en ver que la vulnerabilidad es algo ontológico, que compartimos todos los seres humanos por nuestra capacidad de ser afectados, por ser seres encarnados que necesitan, que quieren, que buscan, que se duelen. La segunda perspectiva radica en que la vulnerabilidad es socialmente construida y hay personas, grupos, sociedades más vulnerables que otras, es decir, tiene un carácter no absoluto, sino relacional. En la ética de la vulnerabilidad se busca engarzar ambas perspectivas para plantear preguntas como si tenemos deberes con los más vulnerables, quién debe tener primero deberes con ellos y la importancia de un rebasamiento de la sociedad que hemos construido. Dicho en términos de paz, la vulnerabilidad como socialmente construida es la paz negativa que debemos de cuidar, pero a su vez la vulnerabilidad ontológica es el horizonte en el que se despliega la vida, la paz positiva. Hay muchos matices en los que se podía ahondar en términos éticos, pero me interesa más, aprovechando su paciencia, a qué me refiero con la posibilidad de una filosofía radical de la paz. La idea es muy sencilla y es algo que ha estado implícito en los giros epistemológicos de la investigación para la paz, vinculando su quehacer con lo práctico, la creación del espacio público, el no buscar una filosofía completamente acabada, sino partir de la filosofía como amor a la sabiduría, en donde el amor no es en abstracto, ya que parte de seres concretos, encarnados, vinculados a sus comunidades. Lo radical seguiría ese impulso, pero enfatizaría lo siguiente. Por una parte, partiría de un trabajo continuo de autocrítica y de vinculación con la superación de alguna injusticia, ya sea sufrida en carne propia o de algún grupo con el que se simpatiza. No tiene un punto de partida neutro, brota del enojo, de la indignación, y el pensar es una forma de canalizar precisamente ese enojo. En este sentido, es políticamente comprometida y busca en las filosofías las herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea radical, que es transformar la realidad. Otro de los sentidos asociados a esta filosofía radical bajo la perspectiva de Chad Kauser es que no es una tarea individual. Al buscar la transformación se concreta en una comunidad que genera también conocimiento corpóreo de prácticas de resistencia, de reversibilidad del orden establecido, de transmutación. Y es precisamente en ese nosotros que actúa, que instaura una temporalidad utópica de lo que se persigue, un reconocimiento y otra forma de habitar el tiempo y el espacio. Por todas estas motivaciones, la búsqueda del nosotros, la vulnerabilidad, la filosofía radical, es que me parece tan inspiradora la obra y vida de Gloria Anzaldúa, que sufrió en carne propia múltiples injusticias al ser chicana, feminista, lesbiana, artista, y que transformó su vida en una visión de cambio social y una vía de conocimiento para muchas personas a partir de sus libros, comunidades de escritura, talleres, conferencias, actos políticos, clases, dibujos, poemas. El origami de palabras que quería improvisar básicamente tiene que ver con la posibilidad de usar la imaginación para construir nuevas instituciones. Imaginstituir, encontrar la forma de una escritura que lleve acciones de transformación radical, de transformación social y acabamiento de las injusticias. Gloria Anzaldúa lo hizo a lo largo de muchos de sus textos y acciones. Uno de ellos es precisamente lo que ella llamaba el mundo zurdo. Poder vivir juntos y transformar el planeta, no desde la homogeneidad, no desde los discursos vacíos del respeto a la diferencia, sino desde la experiencia de haber sido marginado, de no tener un lugar en el mundo, de ser excluido y de ser sensible a la alienación que han sentido otros. El mundo zurdo no es solo un concepto teórico, es el acto inaugural de un nosotros que crece como una fuerza para oponerse al mundo de la razón excluyente, del patriarcado, de lo heterosexual, que han dominado y herido a muchos por demasiado tiempo, como diría Gloria Anzaldúa. El mundo zurdo, como señalaba en sus escritos tempranos, en La Prieta, es un camino que se compone de un doble movimiento. Por una parte implica ir a lo profundo, hacia el interior de nosotros mismos, para en contraparte expandirnos en el mundo. Gloria Anzaldúa en este camino veía la simultaneidad de la recreación del ser y la reconstrucción de la sociedad.
El mundo zurdo, me atrevo a decir, es la búsqueda de una filosofía y una práctica de la paz que surge de la tensión entre lo que es y lo que debería ser, no para crear espejismos inhabitables, sino para juntar anudamientos corporales de, como ella le gustaba decir, el sueño que se atreve no solo a ser soñado, sino a ser vivido. El mundo zurdo es la potencia de muchos oprimidos que se unen y desafían el orden establecido, precisamente por su injusticia, por no darles un lugar, por amenazar su existencia. El mundo zurdo es una red de espíritus que buscan hacer un contraequilibrio, andar en la cuerda floja para crear un universo propio en el que todos los expulsados, que en realidad son la mayoría, por fin tengan cabida. El mundo zurdo es, tocando algunas expresiones de Marina Garcés, el espacio común que rebasa la suma de yoes, rompe la identificación con nuevas o viejas identificaciones culturales y es sobre todo algo encarnado de cuerpos comprometidos que desbordan las formas tradicionales de hacer política y entreven la fuerza del anonimato. Malik Raymond rastrea en el mundo zurdo no solo un concepto o una imagen, sino una metáfora que recoge la experiencia de Gloria Anzaldúa de encontrarse con muchas personas que no tenían lugar en sus culturas. El mundo zurdo porta la vida biográfica de Anzaldúa y sus interacciones con personas, organizaciones y eventos que directamente dieron forma a la teoría. Otros origamis de palabras en los que busco dar algunos giros a los estudios de paz vinculándolos al estudio de Gloria Anzaldúa son las paces puente como formas de mediación para replantear nuestras identidades que, usando una expresión de Anzaldúa, a veces son como chanclas viejas que no nos dejan cruzar, atravesar el puente. O bien la conciencia de la mestiza, en donde exploro el papel que Anzaldúa le da a la imaginación. Y por último, el precioso libro de Anzaldúa, publicado póstumamente, Light in the Dark, Luz en lo Oscuro, Rewriting Identity, Spirituality, Reality, en donde expone lo que denomina como el imperativo Koyolxauhqui, que dicho en unas cuantas líneas consiste en afrontar la tarea de recomponernos, curar nuestras heridas, hacernos cargo de nuestras sombras individuales y colectivas, o para usar una frase en la que escribía por primera vez de este término, Let us be the healing of the world. Los origamis perdidos de mi infancia ahora están plenos en el despliegue de la vida de mis hijos. Las heridas pasadas no se olvidan, son parte del camino del conocimiento. La paz es ante todo posibilidad de ser un nosotros. Hay muchos papeles en blanco que puede jugar la paz todavía a lo largo de la historia, pero esto implica que los estudiosos de la paz, para decirlo con frases de Anzaldúa, do works that matters, hagan el trabajo que vale la pena, así como recuerden constantemente que al transformarse ellos, también transforman el mundo. Muchas gracias por toda la paciencia en este lunes de escuchar todo esto, pero bueno, quería tratar de articular un mensaje. No sé si haya tiempo de algunas preguntas o por ahí creo que había alguna indicación para seguir con el programa. Bueno, tal vez unos 5 minutitos y muchísimas gracias, Javier. Yo me llevo muchísimas cosas bonitas de esta plática. Sobre todo esta clasificación de la paz y la violencia en base al contexto histórico que nunca me había realmente hecho reflexionar, y la idea de llegar y de apuntar hacia nosotros, porque realmente la paz es un deber social, ¿no? Me ha parecido todo muy interesante y también con mucho fundamento. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, tenemos unos 5 minutos. A ver, a ver. Y no sé si luego será posible compartir también la presentación o... Claro, sí, claro, con mucho gusto. Sí. Tenemos al doctor Enrique, creo que quiere hacer una pregunta. Sí, no sé si es una pregunta, Javier, o una provocación. Sí, sí, claro. Sobre una de tus últimas, me encantó tu presentación, exposición, y sobre una de tus últimas ideas del mundo zurdo, va mi pregunta o provocación, porque el mundo zurdo, entendiéndolo como una minoría que aspira de alguna manera a ser mayoría o una minoría visible, vamos a un hecho biológico, y que es que la zurdez no puede aspirar a ser más que el 10% de la población.
no puede ser más, porque entonces deja de ser ventaja desde un punto de vista biológico. La surdez tiene una razón biológica. Entonces, si aspira a ser más del 10%, deja de ser ventaja. Entonces, históricamente, la surdez siempre ha representado un número mínimo de la humanidad para ser ventaja. Entonces, ¿tú crees que las minorías juegan un papel minoritario estratégico o para dejar de ser minoría, entonces su tendencia es a desaparecer? Entonces, o sea, una minoría entonces debe buscar la inanición para cumplir con su fin. Es muy interesante, estoy abierto, es muy interesante. El concepto de mundo zurdo originalmente era el mundo sur y después por un error tipográfico le pusieron zurdo como de la mano, ¿no? Al principio era como, le interesaba mucho a Gloria Anzaldúa esta visión de los estadounidenses del sur, ¿no? Que hablaban y vivían un poco diferente. Entonces después hubo esta como alteración y a ella le encantó en el sentido de que le permitía contraponer la parte de un mundo derecho, o sea, un mundo como debe de ser y que todos encajen en ese molde, con un mundo zurdo que es pues el anverso, ¿no? Como tú bien dices, esta parte que es como minoritaria, ¿no? El dato de 10% es como súper interesante, pero también quizás, utilizando la metáfora, pues hay muchos zurdos que los hacen derechos, ¿no? Y no se pueden, ¿no? Expresar como zurdos, ¿no? Porque, pues, pensemos en, no sé, hay muchos chistes, ¿no? Desde la tienda para zurdos en Los Simpson, ¿no? O sea, o las bancas, no sé. Entonces, para ella más bien es como una invitación a que no haya una aceptación de distintas maneras de ser y que sea un mundo compartido para todos y no excluyente. Entonces, me parece muy interesante lo que dice. En cierto sentido, las minorías tienden a desaparecer porque se integran a un mundo en donde caben todos los mundos. Entonces, esa sería como un poco la visión. Y el empezar a reconocerse como pequeños mundos, pues les ayuda a vivir ese reconocimiento, ¿no? Entonces, como una especie de utopía que se va realizando, ¿no? Yo este concepto lo pienso mucho incluso ahorita, ¿no? Cuando estamos ahorita, pues encarnando lo que es un salón de clases o lo que es la posibilidad de estar juntos, ¿no? Aun cuando pues no estén muchas condiciones, el estar juntos crea ese espacio temporal, espacial, pues para hacer vivo algo que está por venir, ¿no? Sí, se podría decir. Entonces, pues por ahí más o menos diría. Muchas gracias, Enrique, por escucharme. Siempre es un honor tu escucha. No, bueno, muchísimas gracias entonces, doctor Javier, y apreciamos muchísimo el tiempo que nos regaló y ojalá podamos seguir colaborando en futuro. Sí. Lo último que quería decir, el 26 de septiembre, que es este próximo sábado, el TEC de Monterrey, junto con otras universidades, la Universidad de Trinity University, la Sociedad de Estudios para el Estudio de Gloria Anzaldúa, la UAP, vamos a tener un conversatorio justo por el cumpleaños de Gloria Anzaldúa y ver qué nos puede decir para lo que estamos viviendo ahorita. Es un evento que pueden buscar en Facebook, que se llama 2020, Tiempos Nepantla. Entonces, bueno, pues para quienes estén interesados, pues es una oportunidad de conocer un poquito más de estos acercamientos y pues tenemos alrededor de 40 invitados, entonces van a ser participaciones muy breves, pero espero que muy significativas. Y pues bueno, el TEC forma parte también de su organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también para los que están aquí, les pusimos aquí en el chat una encuesta, es muy breve, si nos hacen el favor de contestarla. Y les recordamos también que ahorita a las 11:30 vamos a tener una activación Mindfulness para la Paz Interior y la Paz Mundial con Masaya Okamoto, que es investigador instructor de Mindfulness en el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Entonces se pueden conectar a las 11:30. En el programa ven el Zoom, el ID Zoom. O no sé si también Paloma lo quiera recordar aquí, el ID de Zoom de las 11:30. Y pues muchísimas gracias y gracias Javier otra vez y nos vemos a las 11:30. Hasta luego. Gracias, hasta luego.